Qué bendición estar nuevamente con ustedes a través de este medio y poder tener esta reflexión del día. Una reflexión hermosa porque son las palabras de nuestro Dios y todas las palabras que el Señor nos da a nuestro corazón son para vida. Yo quiero que juntos podamos entrar a esta reflexión en el Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el versículo 5 y 6. La reflexión es titulada Permanece en mí. Y dice la palabra en el verso 5, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Esta es una ilustración hermosa de parte de nuestro Señor Jesús hacia nosotros, su pueblo. Es algo maravilloso cómo Jesús ilustraba la palabra para hacerla entendible y que el corazón del hombre se abriera y pudiera con facilidad poder comprenderla. Y hoy nos presenta el Señor esta palabra muy hermosa, una comparación de Él y su pueblo, de Él y sus hijos, como Jesús, como la vid verdadera, y nosotros como los pámpanos. Habla de una unión, habla de una permanencia, habla de estar adheridos. Dice la palabra, lo que acabamos de mencionar, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido. Es una unión perfecta. La palabra del Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es una unión maravillosa que revela la palabra en sí. Y esta unión es realmente algo maravilloso, saber que cuando nosotros nos unimos a Jesús, Él está dispuesto a sostenernos y a hacer fluir vida sobre nosotros. Por eso es que hay una serie de cambios, hay una serie de transformación en los hijos de Dios, en aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque si estamos pegados a Él, la vida de Él va a fluir sobre nosotros y Él va a ir generando vida en nuestro corazón. Así que nos habla acá de no separarnos de la vida, sino de permanecer unida a la vida. Ahora, si tú te separas de la única fuente de vida, poco a poco te irás marchitando y te irás secando hasta morir, porque lo único que te da vida, no solo física, sino esa vida de tu espíritu, esa vida del alma, es permanecer pegados a la vida, permanecer pegados a Cristo. Una de las razones por la que tú puedes estar de pie y con fuerza, sostenido, es porque tú estás pegado a esa vida. Tú permaneces pegado o unido a esa vida. Entonces la palabra nos dice, el verso que acabo de mencionar, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto significa que ya no caminarás solo, sino que significa que el Espíritu Santo te hará compañía todos los días. Pero cuando te desconectas de Él, cuando te separas de Él, entonces comenzarás a traer a tu corazón todo tipo de cosas. Te comenzarás a llenar de argumentos, de pensamientos, de acciones que irán cubriendo tu corazón. Porque te estarás alimentando de otra fuente, porque te has separado de lo que te da vida. Entonces, cuando vengamos a reaccionar, vamos a darnos cuenta que está cubierto todo nuestro espacio y todo nuestro corazón, y tendremos llenos cada uno de esos espacios, y que lo menos que habrá en nosotros es la presencia de Jesús. En el versículo 6 del Evangelio de Juan, del capítulo que hemos leído, nos dice, al que no se mantiene unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. El enemigo en este tiempo quiere aprovechar las circunstancias para hacer que te alejes del Señor, para hacer que te ocupes de otras cosas que lo único que harán es distraerte, para que poco a poco tu vida vaya declinando. Puede que en este tiempo que has estado en aislamiento en tu casa, tú tengas otras cosas, otras ocupaciones y quizás haya poco tiempo que tú estés dedicando a la búsqueda del Señor. Quizá en algunos haya incrementado
quebrantado la relación que tenían con el Señor y estén ardiendo en su presencia, buscándola y llenándose cada día de su palabra. Pero habrán algunos que habrán menguado su fuego, que se acostumbraron muy probablemente a la adoración que solo se realizaba en un local que comúnmente nosotros le llamamos la iglesia, olvidándonos que la verdadera iglesia somos tú y yo. Y los discípulos, cuando vemos la iglesia primitiva, nosotros vemos a los discípulos y en sí la iglesia que no estaba limitada a una casa, no estaba limitada a un local. De hecho, ellos vivían el día a día porque no sabían si vivirían el día de mañana, pues vivían en medio de grandes persecuciones y sufrimientos que probablemente aún nosotros no hemos experimentado. Pero donde quiera que ellos iban, allí adoraban, allí clamaban, allí exaltaban el nombre de nuestro Dios con toda su alma. Esta era la vida de la iglesia. Ellos estaban acostumbrados a adorar a Dios donde quiera que se encontraban, porque ellos sabían que ellos eran la iglesia. Imagino aquellos cultos gloriosos, sin instrumentos en aquella época, sin energía eléctrica, donde la presencia de Dios se movía de una forma grandiosa porque el Espíritu Santo les acompañaba. No había ni un solo día que estuvieran solos, como también en este tiempo. Debemos de estar seguros que no estamos solos. Ni un solo día el Señor nos ha dejado solos, sino que nos ha acompañado a través de su Espíritu, dándonos aliento, dándonos fortaleza, dándonos la provisión a cada uno de sus hijos. Y en ese tiempo, cuando la iglesia adoraba, cuando la iglesia aclamaba, intercedía por la condición de sus hermanos, había un mover fuerte del Espíritu Santo y el Señor se revelaba a sus vidas cada día y la iglesia crecía. Primero comenzó extendiéndose casa por casa. Prácticamente ellos no estuvieron encerrados en una sinagoga o en un templo, sino que ellos siempre estuvieron reunidos en familias, como lo estamos haciendo tú y yo en este tiempo. Pero allí era donde cada día se multiplicaban los que habían de ser salvos, se añadían cada día los que habían de ser salvos y se convirtieron en una iglesia poderosa, en una iglesia fuerte, en una iglesia imparable. Nadie podía detenerla, pero ellos permanecían pegados al Señor. No los detuvo nadie. Ni siquiera mismo Satanás pudo detener el progreso de aquella obra en aquellos tiempos. Hoy la iglesia debe de permanecer más fuerte que nunca, porque debe de saber que el dueño de esta obra es Dios y solamente Dios. Y por eso Jesús declaró que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Este es un tiempo de preparación para su pueblo. Dios ha querido que le muestres no a Él, sino que a nosotros mismos cuánto hay de su presencia en nuestra vida, cuánto hay de Él en nuestro corazón, cuánto hay en mi vida, cuánto hay en tu vida. Si nosotros dejamos que la vid fluya en nosotros, tendremos entonces mucho para producir. Su palabra dice en el Salmo capítulo 1 y verso 3 que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Y sabes por qué? Porque está plantado junto a corrientes de aguas, junto a esa fuente de vida. No se desconecta, ese árbol permanece ahí, por lo tanto siempre está absorbiendo de ese río. Y el Señor quiere que tú y yo permanezcamos pegados a Él para que siempre haya vida en nosotros. Te das cuenta entonces que cuando el pámpano permanece pegado a la vid, produce mucho fruto y tenemos que darlo al 100, al 60 y al 30 por uno. En el Salmo 63 y en el versículo 8, el salmista David decía: está mi alma pegada a ti. ¿Sabes por qué? Porque David no podía vivir sin su presencia. David era un adorador, era un buscador de Dios, era un hombre que vivió experiencias maravillosas con su Señor. Por lo tanto, él no podía vivir alejado y separado de su Señor. Y él expresaba: mi alma está pegada a ti. Él decía, vivía sediento de Dios, vivía con una sed de Dios. Por lo tanto, buscaba las oportunidades para poder estar en su presencia.
No pierdas de vista el camino, porque aún te falta todavía camino que recorrer. Falta poco, pero falta camino que recorrer. Por lo tanto, no te canses, no te separes, no te desconectes de Él, porque Él ha prometido darte nuevas fuerzas. Él ha prometido renovar tu vida, pero si tú permaneces en Él, vas a vivir. Pero si tú te alejas de Él, si tú te desconectas, si tú te separas de Él y te acomodas a las condiciones en las que estamos y dejas de buscar al Señor, dejas de adorarlo, dejas de escuchar su palabra, dejas de leer su palabra, poco a poco tu vida se irá marchitando. No dejes que nada te distraiga en este tiempo, porque nada de este mundo valdrá la pena para que pierdas lo más grande que Dios te ha dado. No te desconectes de Él, que se vuelvan a encender esos corazones que en este momento quizás probablemente estén apagados, que permanezcan como una antorcha encendida en este tiempo, porque tú eres luz. Yo te recuerdo que tú eres luz y tú debes de estar encendido. Tu lámpara no debe de apagarse. Deja que el Señor fluya sobre ti. Deja que el Señor fluya como un río en tu corazón para que tú puedas dar fruto donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés. ¿Sabes por qué? Porque no solamente la iglesia debe demostrar frutos, sino en todo lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, donde quiera que tú te muevas. Los frutos de Dios no deben de faltar en tu vida, y eso va a mostrar que tú estás conectado a Él, que tú estás pegado a la fuente de vida. Si tu corazón está desanimado, que hoy pueda ser el día para que se active tu corazón, se active la luz en tu vida y hoy mismo tú puedas recibir las fuerzas del cielo. Que el quebranto de la mente y del alma hoy mismo se vayan y venga la paz a tu corazón y aliento a tu vida si has estado desanimado, si has estado desmotivado por diversas razones. Así que, iglesia, ánimo, sé fuerte y valiente, porque aún las tinieblas no prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga.